Hola, bienvenidos a este espacio pedagógico. Nosotros somos estudiantes de la clase de Sociología de la Educación, carrera de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, el cual es la forma de transmisión del sexismo en la escuela. Analizaremos un texto de Javier Bonal para entender cómo la escuela muchas veces, sin querer, sigue reproduciendo desigualdades entre hombres y mujeres. Me acompañan mis colegas Marta y Belinda. Hola, compañeras. Hola Edin, es un gusto estar aquí. Es impresionante cómo a pesar de los avances, la investigación sociológica desde los años 80 nos muestra que la desigualdad sexual tiene un mecanismo de transmisión muy específico en el aula. Así es, vamos a analizar cómo se mantiene este sexismo, no solo en lo que se enseña, sino en cómo se vive el día a día en la escuela. Entrando en materia, compañeras, el documento menciona claramente una de las formas más visibles del sexismo que está en los materiales didácticos. Marta, ¿qué nos dice Bonal sobre esto? Edin, se habla mucho del sexismo en los libros de texto. Las investigaciones muestran 3 puntos clave. La número 1 es la omisión, la ausencia de las mujeres en los contenidos como si no hubieran participado en la historia o la ciencia. La número 2 es la exclusión. Se relega a roles secundarios o domésticos. El número 3, subordinación. Cuando aparecen suele ser bajo una figura de dependencia masculina. Esto no es solo un error de imprenta, es un mecanismo que refuerza que lo importante y lo público es territorio masculino. Es importante destacar que Bonal señala que no solo es el contenido, sino también el lenguaje. El uso constante del masculino genérico termina invisibilizando a las niñas desde que aprender a leer. Ahora, siempre Bonal menciona algo muy relevante, el cual es la interacción en el aula y las expectativas que estas pueden tener. Pero el sexismo no solo está en los libros, hay algo que el texto llama, lo cual es la dimensión oculta, que ocurre en la interacción diaria entre docentes y alumnos. Belinda, ¿cómo funciona esto? Esto es sorprendente y a la vez preocupante. Los estudios etnográficos en los salones muestran que los profesores, a veces de forma inconsciente, interactúan de manera diferente según el género. A los niños se les suele prestar más atención, se les da más tiempo para responder y se les motiva a ser competitivos. En cambio, a las niñas se les suele reforzar más por su buena conducta, por ser limpias o silenciosas, más que por su capacidad intelectual o competitividad. Es decir, que la escuela premia la pasividad en las niñas y la acción en los niños. Exacto, incluso en las expectativas de éxito. Se ha observado que ante una dificultad en matemáticas, por ejemplo, se tiende a pensar que el niño no se esfuerza, pero que la niña no tiene la capacidad. Esto marca profundamente la identidad de los estudiantes. Ya para ir cerrando, compañeras, hay un concepto que se menciona en las últimas páginas de nuestra lectura, el cual es el uso del espacio y el recreo. Ese es un gran ejemplo de sexismo explícito. Si observamos un recreo promedio, los niños suelen ocupar el centro del patio con juegos de movimiento o fuerza como el fútbol, mientras las niñas son desplazadas a las orillas o a espacios reducidos para charlar o jugar juegos más estáticos. La escuela enseña quién tiene derecho al espacio público. Y no olvidemos el primer párrafo de la página 163, donde se introduce la importancia de la educación multicultural. El sexismo no actúa solo, se cruza con la etnia y la clase social. No es lo mismo el sexismo que vive una niña de una minoría étnica que una de clase alta. La escuela debe ser capaz de ver todas estas capas para ser realmente justa. ¡Qué análisis tan potente! En resumen, el sexismo en la escuela se transmite por lo que se dice, o sea, lo que transmiten los libros, por lo que se hace, es una interacción entre docentes
y cómo se organiza el espacio. Así es, Edín. La buena noticia es que al identificar estas formas, los docentes podemos empezar a transformar nuestras prácticas hacia una verdadera coeducación. Ok, como una reflexión tenemos que según Xavier Bonal, la escuela no es un espacio neutral, sino una institución que puede reproducir desigualdades sociales. Entre ellas, el sexismo a través de prácticas cotidianas, expectativas del profesorado y contenidos curriculares. De esta perspectiva, el sistema educativo no solo transmite conocimientos, sino también valores y normas que pueden reforzar roles de género tradicionales. Por ello, es fundamental cuestionar si la educación está contribuyendo a la transformación social o si por el contrario está perpetuando estructuras de desigualdad de manera implícita. ¿Hasta qué punto la escuela, en lugar de ser un agente de cambio, sigue actuando, como plantea Xavier Bonal, como un mecanismo que produce el sexismo y las desigualdades de género en la sociedad? Gracias por el espacio. Ojalá este resumen ayude a reflexionar sobre nuestra labor en el aula. Muchas gracias a ambas y a ustedes gracias por escuchar.